Estamos de vuelta ya en el espacio de entrevistas de esta mañana, amigos televidentes. Nos acompaña el doctor Antonio Pozo, asambleísta por la provincia de Imbabura, para hablar sobre varios temas políticos. El día de mañana la asamblea inicia con el análisis de esta nueva propuesta en torno a buscar recursos, según ha manifestado el gobierno, para afrontar la crisis que viven las provincias de Esmeraldas y Manabí luego del terremoto, donde hay cambios importantes como este incremento en 2 puntos del IVA por el lapso de un año y otros temas de interés. Gracias por acompañarnos, doctor, y bienvenido. Bajo esa circunstancia y bajo esta situación, bueno, ya pasó el primer paquete, luego de esta aprobación y ya pues publicación del registro oficial de esta ley de equilibrio a las finanzas públicas. Ahora inicia este nuevo análisis. Ustedes son muy críticos a esta situación, consideran que hay otras opciones para financiar la crisis. Inclusive el sábado el presidente sorprendió de alguna manera porque ya anunció varias acciones que muchos sectores pedían en torno a financiar la situación que vive el país. ¿Cuál es el entorno bajo estos escenarios, esta nueva posición gubernamental, este análisis de estos ajustes económicos? ¿Cuál es la visión que se tiene en torno a este tema dentro de la Asamblea Nacional? Muchísimas gracias, Fabricio. Un saludo especial a la ciudadanía. Yo pienso que definitivamente esta fiebre impuestera que existe en el gobierno va a continuar el día de mañana con la aprobación en primer debate de la elevación del IVA y otros impuestos, con los cuales nosotros no compartimos. Y hemos señalado desde hace varios días atrás, a nivel de nuestra organización política, las medidas alternativas que son mucho más adecuadas que imponer impuestos a la gente y que van a producir mejores y más ingresos para la crisis que estamos soportando, no solamente por el terremoto, sino el déficit fiscal que es muy anterior al tema del terremoto. Ese es un escenario importante que a lo mejor no se concibe. Hay dos situaciones. Una es la crisis producto del terremoto y otra es la situación económica que ya arrastraba desde finales del año anterior. Hace rato, claro, porque el terremoto le cogió al país y al gobierno en soletas económicamente, con 132 millones de dólares en la caja fiscal, imagínense. Entonces, esto es realmente increíble, mientras hay otros países que mantienen fondos de contingencia sumamente importantes. Veamos el caso de Chile, cuando sufrió hace 4 años, me parece, el terremoto y tsunami. Ellos no tuvieron ningún problema porque tenían 16.000 millones de dólares en un fondo de contingencia para este tipo de cosas. Aunque también se incrementaron algunos elementos, inclusive el mismo IVA se incrementó en Chile. Pero ellos no tuvieron problemas como los que tenemos ahora. Pero ¿sabe una cosa curiosa, Fabricio? Muchos de los aspectos que nosotros como organización política planteamos ahora, recién el gobierno está entendiendo la importancia de ello y anuncia la venta de algunos activos. Los mismos que nosotros anunciamos desde hace rato que deben venderse, por ejemplo, el Banco del Pacífico. Imagínense, solo el Banco del Pacífico tiene patrimonio por 567 millones de dólares. Y es un banco estatal. ¿Por qué tiene que ser un banco estatal? Vea, tenemos el caso de Seguro Sucre, que muy poco ni el gobierno habla de esto. El Seguro Sucre obligatoriamente recepta la seguridad para todos los bienes públicos del país. Seguro Sucre debe estar ahorita ya reconstruyendo todos los bienes públicos en las zonas afectadas y no ha hecho absolutamente nada. Lo vamos a llamar ya a la Asamblea Nacional a que responda. Ha dicho que va a vender algunos otros activos como los canales de televisión incautados, Gama, TC, Telégrafo, que lo señalamos nosotros desde hace rato, aunque el presidente también ha señalado que va a vender algunos otros activos que son áreas estratégicas de la economía. Hidroeléctricas. Eso no puede hacerlo por efectos del mandato constitucional. Las áreas estratégicas de la economía no se las puede hacer. Pero hay otros rubros que nosotros venimos insistiendo y planteando. Mire, aparte del Banco del Pacífico, con esa cifra alta, hay 35.000 vehículos oficiales aquí en el país, una cifra porcentualmente más alta que Estados Unidos, que Japón. Nosotros planteamos que se vendan, que se subasten por lo menos la mitad de ese parque automotor lujoso para la burocracia. Eso significaría 360 millones adicionales. La telefonía móvil, solo la móvil, 400 millones de dólares adicionales. La venta del 38% de las acciones del gobierno en la cementera nacional, 110 millones. Ya dijimos, los medios de comunicación son 170 millones. TAME,
TAME, regalándole TAME, el país se ahorraría 60 millones de pérdidas, vendiéndole por lo menos unos 200 millones. Los sueldos, estamos planteando nosotros que se rebajen mínimo a $3.000. Cualquier persona puede vivir dignamente con $3.000. Eso significaría 623 millones de dólares y en adicionales. esa reducción de sueldos se incluyen los asambleístas. Por supuesto, toda la plana mayor de la burocracia, incluyendo asambleístas, incluyendo subsecretarios, ministros, etcétera. La reducción del tamaño del Estado, 500 millones de dólares más. Todo, solamente esto, Fabricio, significarían 2.930 millones de dólares. Y con la ley de elevación del IVA, ¿cuánto pretenden sacar? 1.050. La tercera parte con estos objetivos, y eso que no constan muchas cosas. Por ejemplo, imagínense cómo puede ser justo que existan aquí 47 ministerios, 63 viceministerios, 221 subsecretarías. Pensamos que la mayoría de esas entidades burocráticas tienen que desaparecer. Ministerios inútiles como los coordinadores, el de la felicidad, el de la política, la CENAIN, el Instituto Espacial, que absorben el presupuesto general del Estado. Con estas cifras, que no son las únicas que estamos planteando nosotros, son mucho más las que hemos planteado en una rueda de prensa hace ya casi 15 días, el país obtendría más de 3.000 millones de dólares, sin necesidad de poner impuestos. El impuesto al IVA es un impuesto regresivo. Sin embargo, se necesitan mucho más recursos, hay que ser muy reales, independientemente del tema de la crisis, el efecto de la situación en Manaví, Esmeraldas, requiere muchísima inversión y en este momento el país pues tiene que buscar otras alternativas. Claro. Todo esto, o más bien, muchos sectores consideran que todas las opciones que se han brindado, como lo que ustedes han dicho, tiene que ir de la mano con las otras que también se están generando, que también son necesarias. Recordemos en la época del 87, en el terremoto que afectó a Ibarra, también se subieron muchos impuestos, entre ellos la gasolina, los pasajes. Son alternativas necesarias bajo una situación tan extrema como vivir un terremoto. Sí, evidentemente, pero aquí el interés del gobierno más es cubrir el déficit fiscal, ese bache inmenso que tiene un déficit superior a los 7.000 millones de dólares. Esa es la verdad, porque para la reconstrucción basta con las cifras que acabo de señalar. Y otras, por ejemplo, para atraer la inversión nacional y extranjera, las empresas necesitan incentivos, que no les cobren impuesto a la renta por unos 10 años para que la gente venga a invertir en la reconstrucción. Los municipios no deben cobrar una serie de impuestos, debe generarse la confianza, que es precisamente lo que no existe en el Ecuador. Vea usted la inversión extranjera mínima, casi nula aquí en el Ecuador, frente a los países vecinos que tienen inmensa inversión extranjera. ¿Por qué? Porque hay seguridad jurídica, hay seguridad política, hay confianza, lo que aquí no existe lamentablemente. De alguna manera se está percibiendo que el gobierno de a poco está también tomando en cuenta esas consideraciones, al menos así se notó el día sábado en la sabatina que realiza el presidente de la República. Sí, ojalá, vea, y las propias sabatinas, ¿por qué no eliminan? Hoy fue una más austera. Chantajeó incluso a los asambleístas indicando que si se vota por estas leyes, elimina las sabatinas. No puede eliminar las sabatinas. Yo ya señalé y aquí tengo el documento, no sé si le indiqué la vez pasada, Fabricio. Aquí está firmado un documento, un contrato, solamente para el montaje de las sabatinas hasta febrero del año 2017, firmado con un señor, curiosamente de apellido Correa, por $1.612.000, solo para el montaje de las sabatinas. Esto está firmado, imagínense. Y aquí no constan otro tipo de rubros, que tiene que ver con el pago a los asistentes, con los viáticos a los de avanzada, con los músicos, los artistas, los sándwiches y una cantidad de cosas que significan los gastos completos de las sabatinas. Así que no nos vengan con el chantaje que quieren terminar las sabatinas. Este es un contrato firmado por la SECOM. Aquí está la firma del señor Patricio Barriga con Carlos Correa. Finalmente, ya en el tema político y de cara a lo que se va a analizar el día de mañana, un poco las fuerzas en la Asamblea han cambiado y se ha creado un nuevo bloque de exmilitantes del país conjuntamente con otras tiendas políticas. Esto
¿cómo mejora el tema del accionar de la oposición en una asamblea con mayoría oficialista? Sí, sabemos la correlación de fuerzas. El oficialismo pues siempre hace y deshace con las tesis y orientaciones que vienen desde Carondelet, eso es así. Sin embargo, este nuevo bloque, que como mucha gente dice es un nuevo remesón o una réplica del terremoto, se conformó con 15, 16 parlamentarios de varias tiendas políticas. Mi partido Avanza, está Pachacuti, está una serie de independientes, somos 15, 16 legisladores, me han nombrado a mí como su vocero fundamental y estamos predispuestos fundamentalmente a impulsar las tareas de fiscalización, que aquí en el país no existe. Fiscalizar incluso los recursos que vienen para la emergencia, porque usted ha visto que no quieren que se forme un fideicomiso transparente para el manejo de estos recursos que nosotros estamos insistiendo, que puede ser incluso un fideicomiso mixto entre funcionarios del gobierno y gente de la sociedad civil, a la cual hoy pues se la estigmatiza. Eso no puede ser. ¿Por qué tienen temor a la transparencia, al manejo adecuado, a la auditoría, al control? Eso es fundamental incluso para que las donaciones, tanto nacionales como extranjeras, vengan con mayor frecuencia a dotar de recursos para la emergencia. Vea usted que hay mucha gente que definitivamente entidades no van a realizar estos aportes porque no tienen la confianza del caso. Agradecemos la comparecencia esta mañana del doctor Antonio Pozo, asambleísta por la provincia de Imbabura. Una pausa, seguimos con más invitados. Estamos de vuelta, seguimos con más invitados. Álvaro Varela nos acompaña esta mañana, el experto en comunicación política. Y claro, estamos de cara, independientemente de otros temas importantes que generan interés en el país, estamos ya viviendo un proceso electoral. Y en ese contexto, bajo las actuales circunstancias, mucho está cambiando el escenario en torno a las proyecciones de participación política. Y precisamente para hablar sobre esas proyecciones, esas otras situaciones que deben empezarse ya a considerar dentro de este proceso, nos acompaña Álvaro. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Bueno, hay un escenario diferente. Hay movimientos, hay partidos que intentan reactivarse, como la Izquierda Democrática, pero hay una tendencia importante de impulsar movimientos propios. ¿Cuán válido es en comunicación política esos procesos? Es decir, ¿hay el escenario en el país, hay la estructura en el país para que ahora no sea necesario apalancarse en un partido, un movimiento estructurado, sino más bien generar nuevas tendencias? Fabricio, encantado, muchísimas gracias por la invitación. Para mí un gusto volvernos a encontrar y discutir sobre los temas que le deben importar a la democracia. Y yo no creo que el tema pase por discutir si le sirve o no a la comunicación política. El tema pasa por discutir si le sirve o no a la democracia. A la democracia como sistema de gobierno, a la democracia como modelo de gestión política. Y creo que desde ese punto de vista es el que tiene que considerarse la viabilidad o la pertinencia de estas agrupaciones políticas que surgen al calor de las contiendas electorales. Esto digo para entender que si nosotros seguimos sosteniendo o la sociedad sigue sosteniéndose a través de agrupaciones políticas con ejercicios políticos momentáneos, seguramente vamos a entender que la política sigue siendo banalizada. Y banalizar la política implica que determinadas personas se agrupan en determinados grupos de amigos, de vecinos, de conocidos, para defender intereses particulares, que finalmente llegan a defender intereses que se resumen en determinados grupos corporativos que finalmente, como respuesta o para viabilizar los problemas, las soluciones a la ciudadanía, los problemas de la ciudadanía, finalmente no terminan siendo efectivos por esta necesidad o por esta imperiosa visión que tienen determinados sectores de la sociedad de defender intereses particulares. Por tanto, el tema fundamental de discutir en escenarios electorales como el que el Ecuador vive prácticamente a un año de las elecciones pasa por entender si estos grupos, estas agrupaciones, sirven o no al fortalecimiento de la democracia y a un sistema de partidos políticos que viabilice efectivamente la consolidación de los valores y principios de un régimen democrático donde se respete la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de opinión. Sin embargo, no me queda muy claro el concepto. Es decir, ¿es válido esa opción? Porque mucho puede decir, bueno, es una demostración, una materialización de lo que significa la participación social y política, ese derecho ciudadano de participar, pero en cambio también pues lo contrario, claro, hay intereses muy particulares, reúno a mi gente. Sin embargo, dentro de ese contexto, ¿cuál sería en la realidad ecuatoriana la posición que más evidente es en este hecho? Fabricio, las sociedades modernas, las sociedades democráticamente avanzadas, siempre han tendido a organizar sus visiones ideológicas en agrupaciones políticas serias.
Usted no puede defender o usted no puede plantear una solución a los problemas, a los desafíos de la ciudadanía si tiene una serie de grupos dispersos, una serie de agrupaciones dispersas en la sociedad. Usted tiene que concentrar su visión ideológica en una estructura de partido político que a través de ese partido político usted pueda programar, usted pueda plantear una alternativa de gobierno. Usted, para trabajar en este medio de comunicación, no es que se ha montado de la noche a la mañana o ha aparecido diciendo vamos a hacer este programa de noticias si usted no tiene un camarógrafo, si usted no tiene un asistente de producción, si usted no tiene una gerencia de producción. En la política sucede lo mismo. Si usted no tiene la casa, la estructura ideológica, el programa de gobierno, una propuesta de solución a los problemas de la gente, lo único que va a tener es una visión caudillista, caciquista de la política, que va a terminar convirtiendo a las instituciones del Estado en espacios de clientelismo político. Y ese es uno de los problemas que enfrenta este país. En el Ecuador no existe un sistema de partidos políticos que represente visiones ideológicas claras a través de las cuales solucionar los problemas de la gente. Lo que tenemos son expresiones de caudillismo, de visiones particulares del ejercicio de la política con intereses muy personales que quieren acceder o ascender al poder para consolidar esos intereses. Vemos referencias, claro, son otro tipo de cultura, otro tipo de sociedades, pero en España la experiencia de Podemos resulta muy interesante porque de alguna manera tiene alguna esencia de haber nacido como una opción en torno a lo que tradicionalmente tenía España. El Partido Socialista, el otro partido cuyo nombre no recuerdo, pero que siempre marcaron la historia política de España. El Partido Popular. El Partido Popular. Pero Podemos nace como esa referencia social de organización y estructura y se convierte en una fuerza política importante. Sin embargo, ¿la referencia es válida? ¿Es posible aplicar algo aquí o realmente no se da? Las diferencias, Fabricio, son evidentemente distintas y las realidades sociales, económicas, políticas, de desarrollo social, cultural, distan muchísimo la diferencia. Pero lo que tiene que quedar claro es, Fabricio, al margen de que existan o no existan, nosotros no estamos discutiendo, yo no estoy planteando una discusión de buena o mala en torno a que existan o no existan organizaciones políticas. El problema que planteamos es que cuando esas organizaciones políticas no tienen un programa de gobierno, no tienen una visión doctrinaria, una propuesta ideológica con la cual sustentar sus soluciones o las soluciones a los problemas de la sociedad. Y eso es muy necesario. Absolutamente. Fabricio, usted no puede hacer política si usted no tiene una propuesta clara de solución a los problemas de la gente. ¿Cómo puede usted, Fabricio Rosero, despertarse un día pensando en que tiene que hacerse una agrupación política para decir que va a llegar a determinado espacio de poder y si en el ejercicio del poder usted no tiene las herramientas suficientes, la capacidad, la destreza, la habilidad para solucionar el desafío de la ciudad, el desafío del país? Y eso es lo que está abocado el Ecuador. Lo que tiene es una serie de intereses particulares que finalmente llegan al poder, efectivamente lo consiguen a través de las urnas, pero que finalmente terminan siendo unos desastres administrativos, unas redes de corrupción, unas redes clientelares que prostituyen el ejercicio de la política, el principio fundamental de la política, que es el servicio a la ciudadanía. Y eso llama mucho la atención porque, claro, no es algo nuevo. Normalmente, muchas veces, inclusive movimientos y partidos tradicionales terminan construyendo sus propuestas políticas de cara a un proceso electoral, no a una visión mucho más a largo plazo. Quizás esa es la mayor falencia que tiene el sistema político, el sistema partidista en el país. Ese es el problema, Fabricio. Usted se junta a agrupar una organización política al calor de la lid electoral. Y cuando eso sucede, lo único que tiene es usted la visión de ganarle el determinado número de votos para llegar a determinado espacio de poder, pero se olvida de que debe contar con un programa de gobierno, con una visión ideológica, con una propuesta alternativa solución a los problemas de la gente. Y llega a ese espacio a plantear soluciones demagógicas, a tomar decisiones equivocadas, a favorecer a su grupo que le apoyó en campaña, a favorecer a su grupo de amigos y conocidos, y finalmente los que terminan siendo perjudicados es la ciudadanía. Por lo tanto, este país, el Ecuador, la ciudad, tiene que retomar la discusión necesaria de enrumbar, de reconocer en que la democracia plantea una serie de mecanismos institucionales que legalizan, que legitiman la participación política desde visiones conceptuales, desde visiones técnicas, no solamente desde visiones emocionales, si usted quiere, que han banalizado y que siguen banalizando el concepto básico de la política. Las elecciones de 2017 tienen su propia característica. Me refiero a que, claro, se elige presidente y vicepresidente y ellos lógicamente tienen que construir todo un proyecto que es alternativo, que tenga una visión a futuro de desarrollo, en fin. Pero también se eligen asambleístas y quizás a nivel provincial el interés, claro, a nivel nacional también es importante elegir presidente, pero a nivel provincial el interés es eso, que los asambleístas puedan construir una propuesta. Pero por la dinámica de la condición asambleísta,
¿Es posible realmente que los asambleístas a nivel provincial, me refiero, puedan generar una propuesta de participación, tomando en cuenta que cuando llegan a la asamblea se deben a un bloque y los temas que se tratan no son netamente particulares, sino más bien generales? Fabricio, los temas que usted ha planteado como preocupaciones de que de pronto el político llega a la asamblea y en la asamblea no responde a determinada o a su propuesta electoral, pasa por reconocer esa imperiosa necesidad que esta sociedad no quiere hacerlo ahora mismo, de contar con una estructura, una escuela, un hogar, si cabe la palabra, donde el político se forme, donde quienes están en el escenario público se formen y se formen en función de cómo van a actuar a futuro, porque si usted no tiene comprendido, si usted no comprende eso, olvídese, vamos a tener lo que tenemos ahora en la asamblea. Muchas veces no dominan el escenario en el cual se van a desarrollar. Pero es que claro, ¿cómo usted puede dominar si usted tiene bailarines, cantantes, actores de cualquier otra naturaleza, menos personas habilitadas para ejercer la administración pública? Es por eso que reclamo, o es por eso que yo planteo la necesidad de que existan escuelas, que son los partidos políticos, para que los futuros administradores de la cosa pública se formen y en función de esa formación respondan a los desafíos, a las exigencias de la ciudadanía. Si eso no tenemos claro, Fabricio, una vez más vamos a seguir discutiendo los problemas de la sociedad con elementos más agravantes que no vamos a encontrar una salida. Por tanto, la salida, una de las salidas es que este país discuta un sistema de partidos en el que le permita renovar, en el que permita regenerar figuras, crear figuras políticas para que se hagan cargo de los problemas de la gente. Hay que hacerlo, porque caso contrario vamos a seguir abocados a esta serie novelera de grupos políticos que defienden intereses particulares. Actualmente, independientemente a que sea bueno o malo, o que se haya cumplido o no, la percepción, porque hemos leído inclusive los lineamientos ideológicos, quien mejor estructurado tiene, o por lo menos tiene documentadamente este proceso, es el movimiento oficialista de Alianza País. Bueno, yo no sé cuán bien esté Alianza País. Si Alianza País en 9 años de gobierno, en 10 y algo más de existencia política, jurídica me refiero, ha podido renovar una figura que sea reemplazable para el presidente. No sé cuán bien esté en términos políticos, pero yo creo que si es que usted en 10 años no ha logrado renovar su figura política o renovar sus cuadros de dirigencia política, no lo ha logrado hacer, no veo con un futuro político que prometa regeneración, renovación en el ejercicio político. Estamos a menos ya de 10 meses para el proceso electoral. ¿Hay tiempo para construir algo así tan estructurado? Fabricio, ese es el problema. Las organizaciones políticas van a caminar de acuerdo a las exigencias legales que tienen que cumplir. Unas se reconocerán o no, otras no lo lograrán y participarán de acuerdo a quien le ofrezca la oportunidad jurídica de viabilizar su candidatura. Esto no implica de sentarse, como le digo a usted, para hacer este canal usted no se ha sentado, o para hacer este canal la gente que está atrás de esto no se ha sentado, se ha despertado diciendo vamos a hacer el canal. Esto tiene muchos años. En la política sucede lo mismo. Para que usted tenga una organización, una estructura partidaria, una visión ideológica, un programa de gobierno, necesita de gente que le ayude a pensar, que le ayude a ejecutar esa visión, esa idea y de, por supuesto, los años, la exigencia y el tiempo que usted requiere para que eso se organice. De la noche a la mañana lo único que vamos a tener son movimientos apéndices de determinadas organizaciones políticas, como hemos visto en algunos lugares, inclusive aquí en Ibarra, movimientos apéndices, grupos apéndices de movimientos políticos que ya existen o de figuras políticas que han fracasado electoralmente y que ahora quieren apadrinar un grupo de personas para que se encarguen de hacer bulla pública y a ver si es que por allí logran un espacio en el debate público. Temas muy interesantes, necesarios también dentro de lo que se viene política y electoralmente en el país. Agradecemos a Álvaro Varela por su presencia. Amigos televidentes, finalizamos el espacio de entrevistas, nos vamos a una pausa, sigan con nosotros, tenemos más aquí en Café Noticias.